¿Creías que ya habíamos contado lo más raro del pasado de Estados Unidos? Pues no, esto recién empieza. Prepárate para 50 datos más que hacen que la historia parezca escrita por un guionista ebrio con máquina de escribir. Nada de próceres serios y batallas épicas. Acá hablamos de cabras candidatas, maratones con veneno de rata y carteros que enviaban bebés por correo. 1. Carteros enviaban bebés por correo en 1800 pegando sellos en su ropa. La práctica continuó hasta 1915, cuando finalmente se prohibió. 2. Durante la Primera Guerra Mundial, renombraron la rubiola alemana como rubiola de la libertad para avivar el fervor patriótico. El marketing de la guerra en su máxima expresión. 3. En 1793, George Washington llegó a plantear una monarquía no hereditaria en Estados Unidos para garantizar el orden. Afortunadamente, la idea nunca pasó del papel. 4. En 1878, Rutherford B. Hayes fue el primer presidente en utilizar un teléfono. Al pedir su número, dijo: "Solo existen 2 teléfonos en el mundo y este es uno de ellos. Exclusividad total". 5. En 1974, el gobierno consideró pintar a la luna de rojo para que los astronautas la ubicaran mejor de noche. Por suerte descartaron convertir nuestro satélite en un semáforo cósmico. 6. En 1866, Nueva York vio nacer el primer club surrealista estadounidense con performances de gente convertida en animales de granja, un experimento breve pero seminal. 7. En 1949, Nebraska propuso elegir alcalde a un macho cabrío. Aunque no ganó, consiguió cientos de votos, demostrando que la política puede ser muy caprichosa. 8. En 1800, creían que el tomate era un remedio universal y lo llamaban manzana de la salud. Llegaban a recetar cápsulas de pasta de tomate. La única cura real: comer bien. 9. Vermont celebró en 1838 los Días del Hombre Bicicleta, en donde concursantes lucían sombreros ridículos mientras pedaleaban en bicicletas decoradas. 10. En 1959, la oficina postal intentó enviar 3.000 cartas al espacio acoplándolas a un cohete. Funcionó una vez, pero descartaron la idea por lo impredecible del lanzamiento. 11. En los felices 20, los universitarios compitieron por tragarse peces dorados vivos, un desafío extremo que hoy calificaríamos de insólito challenge. 12. El choque inaugural de automóviles en Estados Unidos ocurrió en 1891, en Ohio, a apenas 16 km por hora. La colisión fue leve, pero los conductores discutieron horas sobre la culpa. 13. La Maratón de San Luis 1904 fue un despropósito. Participantes se subieron a coches, huyeron de perros y el ganador mordió veneno de rata para seguir. La carrera más rocambolesca. 14. Fort Jefferson, levantado en 1883 en Los Cayos de Florida, vivió aislado y sin apenas provisiones, ganándose el apodo de el fuerte más solitario de América. 15. En 1930, Shamrock, Texas, apostó por su nombre y propuso que el 17 de marzo fuera feriado nacional de San Patricio. La idea no cuajó, pero la fiesta perdura. 16. La Guerra del Pollo de 1963 empezó cuando Estados Unidos subió aranceles al pollo europeo y Europa respondió grabando camiones, incluidas las famosas VW Van. 17. En 1887, Nueva York vivió un motín de estufas al prohibir el carbón. Los vecinos bloquearon calles volcándolas en plena vía. 18. En 1894, las cartas reveladoras y hasta los esqueletos danzantes fueron vetados por correo. El gobierno prohibió cualquier material obsceno para no escandalizar a la moral victoriana. 19. Veteranos de la Guerra Civil invadieron Canadá en 1866, planeando intercambiarla por la independencia irlandesa. La misión naufragó estrepitosamente. 20. El eslogan "Keep Cool with Coolidge" de 1924 sonó tan simple como efectivo, y Calvin Coolidge se llevó la presidencia gracias a su ingenio minimalista. 21. A principios del 19, el polvo de momia se vendía en píldoras como panacea bajo el nombre de momia. La moda acabó cuando dejaron de profanar tumbas. 22. La primera moneda de 1 céntimo, 1793, mostraba a la dama Libertad con el cabello erizado, como tras una descarga eléctrica. La rediseñaron, pero lo original quedó en la memoria. 23. Wisconsin declaró en el 19 la guerra a los madereros. Vigilantes hundían troncos y saboteaban aserraderos, convirtiendo la tala en un auténtico thriller. 24. En 1922, Centerville, Indiana, paseó una rueda de queso de 272 kilogramos tirada por caballos. Los residentes la proclamaron la más grande de Estados Unidos con legítimo orgullo. 25. Un granjero de Kansas halló en 1938 dientes de tiburón fosilizados en su campo. Resultaron pertenecer a una criatura prehistórica que dominó el actual Medio Oeste. 26.
Edwin Bramhall patentó en 1898 la primera máquina expendedora de chicles, accionada por pedales y sedujo a multitudes que formaban fila para verla en acción. 27. El Congreso debatió en 1845 fraccionar Texas en 5 estados por su tamaño descomunal. La proposición cayó y Texas mantuvo su fama de gigante. 28. El gobierno probó la resistencia de calzado Nike disparándolas desde cañones para simular atropellos, un experimento insólito que unió ciencia y artillería. 29. Theodore Roosevelt dio un nombre al Teddy Bear en 1906 tras perdonar a un osesno en una cacería. De ese acto nació el peluche más icónico del mundo. 30. En Pensilvania multaron en el 20 a quienes durmieran en el porche durante el verano, argumentando que las disputas vecinales se desataban con el frescor. ¿Qué tal te van pareciendo estos datos? Si te han gustado, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. No te cuesta nada y nos ayudas un montón. 31. El proyecto A-119 de la Guerra Fría planeó detonar una bomba nuclear en la Luna para atemorizar a la Unión Soviética. Por suerte, la misión nunca vio la luz. 32. William Jennings Bryan pronunció en 1895 un discurso de 32.000 palabras en la Convención Demócrata. La audiencia se desmayó de cansancio y calor, demostrando el valor de la brevedad. 33. Un inventor de Kansas cruzó el estado en 1893 en triciclo motorizado con el apodo de Ciclón de Kansas, pero su proeza quedó opacada por la llegada masiva del automóvil. 34. En 1903, Denver adoptó como mascota al perro callejero Patty. El can recibía comida gratis y asiento en el tranvía, viviendo una auténtica vida VIP. 35. Iowa obligó en 1838 a los capitanes de barco a pitar al pasar pueblos de noche para evitar ataques de piratas fluviales, una verdadera amenaza en la época. 36. Una empacadora en Omaha desató un escándalo en 1911 al enviar ternera salmuerizada que resultó carne de caballo. El error provocó una reforma en las leyes de etiquetado. 37. Massachusetts declaró la rosquilla Boston Cream su donut oficial, un título que dejó a otros estados lamentando no haber reclamado su propia glaseada. 38. Mary, una elefanta, fue ahorcada de una grúa en Tennessee en 1916 tras matar a su domador. Miles asistieron al trágico espectáculo más bizarra de la época. 39. En 1962, John Glenn escondió un sándwich de ternera salmuerizada en su traje espacial. Al abrirlo, las migas levitaron y casi dañan los instrumentos. 40. Una cuna mecánica a vapor patentada en 1855 quedó relegada del mercado. Los padres temían que la máquina convirtiera la habitación en una mini locomotora. 41. En los años 20, el ejército montó ametralladoras en bicicletas para crear infantería móvil. La idea fracasó al no resistir el peso de las armas. 42. Un bombardero lanzó en 1950 una bomba nuclear desarmada sobre Carolina del Sur. No explotó, pero dejó un cráter que de por sí fue un gran susto. 43. David Crocker ganó en 1840 prometiendo no hacer nada, declarando que no tenía agenda ni plan, una estrategia política infalible. 44. Un floridano levantó en 1948 una casa de botellas de cerveza vacías. Resultó estable, pero un imán para turistas sedientos. 45. El ejército probó tanques inflables con helio en 1932 para flotar sobre trincheras. La teoría falló al reventar como globos. 46. Un artista neoyorquino intentó en 1967 construir la paleta de hielo más grande del mundo. Se derritió y anegó calles con un tsunami naranja. 47. Durante la Gran Depresión, algunos pintaron sus casas de colores estridentes porque las fábricas solo producían tonos llamativos. Un estallido de optimismo. 48. Samuel Morse sugirió en 1836 un telégrafo portátil para todos, anticipándose casi al smartphone, una visión futurista que quedó en idea. 49. En 1921, un inventor de Nevada diseñó la casa rodante sobre ruedas. No vendió ninguna, pero sembró la semilla del tráiler moderno. Y 50. Un angelino patentó en 1946 un submarino personal a modo de bañera con hélice. Funcionó, pero pocos quisieron bucear con tiburones. ¿Cuál de estas anécdotas te voló la cabeza? Déjanos tu comentario, da un like y suscríbete para más historias que te harán replantear todo lo que pensabas saber.